Bienvenidos a la clase de enfermería en atención al paciente en situación médico-quirúrgico. El día de hoy pues vamos a continuar con la unidad número 5 que corresponde a la etapa del posoperatorio. Bueno, el día de hoy pues vamos a ver las complicaciones que pueden surgir en el proceso posoperatorio. Recordemos de que la semana pasada pues yo les dejé un trabajo para que ustedes pudieran investigar todas estas complicaciones que pueden surgir después de una operación. Primero vamos a empezar a hablar de las complicaciones de la herida operatoria. Existen diversas complicaciones, ya sabemos que hay complicaciones gastrointestinales, urinarias, de la herida operatoria, respiratorias. Entonces ahora vamos a empezar a hablar de las complicaciones de la herida operatoria. Lo primero que se va a presentar pues van a ser las hemorragias, no en todas las operaciones, esto que quede claro, estas son complicaciones, pueden surgir más o menos en un 30-20% de la población, pero no van a ser en todas las cirugías que nosotros podamos encontrar estas complicaciones. La primera complicación que aparece pues es la hemorragia. Son una de las principales complicaciones y es una complicación muy habitual, pudiendo encontrar una hemorragia primaria, que son las que se presentan al momento de la cirugía, pero acá el médico o el cirujano es quien las va a resolver en ese momento, ¿verdad? También tenemos hemorragias intermedias que se presentan durante la primera hora después de la cirugía. Esto quiere decir de que, por ejemplo, ya terminaron con la operación, ya pasó a la unidad de cuidados posanestésicos y ahí es donde presenta la hemorragia, entonces es una hemorragia intermedia. Y también hay hemorragias secundarias que se presentan poco después de la cirugía, por ejemplo, 2 o 3 días después de la cirugía puede que el paciente pues tenga también un grado de hemorragia. ¿En dónde va a poder ser o dónde va a poder ocurrir esta hemorragia? En donde haya tenido la operación. Puede ser en el brazo, en la pierna, en el abdomen, en la cabeza, pero es una complicación que ocurre después del posoperatorio, o sea, después de que haya tenido la operación. También existen diversos tipos de hemorragia o tiene diversas divisiones. Pueden ser capilares, venosas y arteriales, pudiendo ser evidentes y otras ocultas como aquellas que se ubican en la cavidad peritoneal. Las manifestaciones clínicas son que el paciente va a estar inquieto, la piel pálida, va a tener sudoración, disminución de la temperatura corporal, o sea, va a sufrir hipotermia y en una etapa tardía hipotensión arterial. Si ustedes se dan cuenta aquí, pues en las imágenes traté de buscarle una imagen relacionada a las hemorragias arteriales. La hemorragia arterial va a salir como un chorrito, o sea, ustedes van a poder observar o van a poder diferenciar entre venosa, capilar y arterial. Si es arterial, es la hemorragia más peligrosa porque ahí sí se va a poder desangrar nuestro paciente. Entonces, la hemorragia arterial va a salir como un chorrito hacia arriba o va a salir como disparado hacia arriba. En la venosa ustedes solo van a ver que está saliendo sangre, pero la sangre no va a estar como chorrito o no va a salir con presión. Y en la capilar va a ser como un raspón nada más, o sea, solo va a tener la piel, la sangre no va a ser profunda, sino que nada más va a ser sobre la piel. Entonces esa es la división de las hemorragias. ¿Cómo nosotros las vamos a poder diferenciar entre cada una de ellas? También puede haber dentro de los signos y síntomas, cómo nosotros vamos a poder detectar que hay una hemorragia, va a ser porque el paciente va a tener piel pálida, va a estar inquieto, va a tener sudoración, se le va a disminuir la temperatura. Recordemos que la temperatura pues tiene que estar en 37 grados centígrados, si no pues ya ocurre una hipotensión. También tenemos que tener en cuenta la etapa tardía de la hipotensión arterial. Recordemos también de que los parámetros normales son 120/70, 120/60, pero por ejemplo si el paciente tiene 60/40, ahí nosotros ya nos debemos de preocupar porque entonces está entrando en un shock, que es
lo siguiente que nosotros vamos a verificar, ¿verdad? El shock es un síndrome que se caracteriza por una hipoperfusión de los tejidos corporales. Cualquier condición que evite que las células reciban un adecuado suministro de sangre puede interferir con su metabolismo y desencadenar un estado de shock. Entonces, ¿qué es el shock? Miren, es la incapacidad para proporcionar una perfusión adecuada o suficiente de sangre oxigenada a todos los tejidos o a todos los organismos para satisfacer las demandas metabólicas. El aporte de oxígeno está directamente relacionado con el contenido de oxígeno arterial y el gasto cardíaco, tomando ambos la manifestación clínica, y existen 5 tipos. Cuando nosotros estamos hablando de shock, pues va a ser la incapacidad que va a tener el organismo para bombear la suficiente sangre oxigenada a los diversos órganos o tejidos que pueden haber en nuestro cuerpo. Pero también van a entrar dos componentes importantes. Primero, el gasto cardíaco y también el oxígeno, la concentración de oxígeno. Aquí la saturación del oxígeno y la concentración de hemoglobina. Y en el gasto cardíaco va a ser el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si un paciente está entrando en shock, yo tengo que verificar siempre por qué no está llegando el suficiente oxígeno a todo nuestro organismo. Pero recordemos de que quien lleva el oxígeno va a ser, ahí sí que se va a transportar a través de la sangre. Cuando existe un shock, quiere decir de que, por ejemplo, hay una hipoperfusión. Puede ser por una hemorragia y que haya terminado en shock, pero existen diferentes tipos de shock. Está el shock hipovolémico, está también el shock séptico, también el shock distributivo, también está el shock obstructivo, el disoclasivo también, y el cardiogénico. También podemos encontrar dentro de la clasificación el shock anafiláctico, que son los diferentes tipos de shock que nuestro paciente pues pudiera presentar después de una operación. Pero el más común va a ser el shock hipovolémico, o sea, la pérdida de sangre que pueda tener nuestro paciente y que pueda llegar a presentar una falla cardíaca o pueda llegar hasta la muerte por la pérdida excesiva que tenga de sangre en ese momento. Por eso es importante conocer las complicaciones postoperatorias. ¿Cómo voy a saber yo que mi paciente pues tiene algún tipo de shock? Primero va a ser la piel pálida y fría por la vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces también va a haber taquicardia por el aumento del gasto cardíaco. GC quiere decir gasto cardíaco. Taquipnea también, al aumentar el gasto cardíaco, el corazón late más rápido y requiere más oxígeno. Entonces, si mi paciente tuviera estos signos, yo estaría pensando en un shock, pero también tengo que ver que no exista ninguna hemorragia, porque si hay alguna hemorragia, yo tengo que actuar más rápido para que mi paciente pues no llegue a una complicación mayor como la muerte, ¿verdad? Entonces siempre nosotros debemos de verificar eso, debemos de estar pendiente a los pacientes que tengan o que sean posoperados, porque pudieran presentar una complicación de un momento a otro. Entonces, piel pálida y fría por la falta de oxígeno o por la disminución del flujo sanguíneo en el torrente sanguíneo, la taquicardia y la taquipnea. Taquicardia aumento porque va a aumentar el gasto cardíaco y por consiguiente va a tener taquipnea porque también va a necesitar más oxígeno o se va a hiperventilar el paciente por el mismo gasto cardíaco. Nuevamente les voy a dejar un trabajo. Este trabajo va a consistir en que ustedes tienen que buscar los diferentes tipos de shock. Ya los mencioné anteriormente, entonces ustedes pueden regresar el video para que ustedes puedan oír cuáles son los tipos de shock y poder investigar. También dentro de las complicaciones de la herida están los hematomas.
Ustedes ya bien conocen cuáles son los hematomas, son productos del sangramiento oculto relacionados con la cirugía. En algunas cirugías el médico prevé la existencia de estos hematomas, dejando en él algún tipo de drenaje que permita evacuar dicho hematoma. Por ejemplo, si el paciente sufrió una operación o tuvo una operación de abdomen, a veces les dejan los drenajes para poder evacuar toda la sangre que tengan acumulada por los hematomas. También está el serohematoma deseroso. Es la acumulación de líquido en ciertas cavidades y que en algunos casos se mezcla con sangre. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, es la acumulación de líquido, pero a veces también va a tener sangre. Si ustedes se dan cuenta en esta parte aquí amarilla, pues esto es líquido y habría que drenarlo con algún tipo de material para que no se le llegue a infectar y para que no ocurra alguna infección mayor. También dentro de las complicaciones de la herida está la dehiscencia de herida y la evisceración. Son dos cosas muy diferentes. La dehiscencia es la separación parcial completa de los bordes de la herida. Por ejemplo, que los puntos no pudieron cumplir con su objetivo, que era cerrar la herida operatoria. También se presenta con mayor frecuencia durante los 3 primeros días del postoperatorio y por lo general es el resultado de una sutura quirúrgica inadecuada. Si ustedes ven aquí la primera imagen, pues falla aguda, parcial o total del cierre parietal luego de una cirugía. ¿Qué quiere decir esto? Que los hilos pues no cumplieron con su función, que la sutura no cumplió con su función y por eso fue que se abrió la herida operatoria, pero solo se va a visualizar el músculo y la piel abierta nada más. Cuando ya hay una evisceración, que es la salida del contenido visceral a través de una dehiscencia de toda la herida operatoria o parcial. Puede ser nada más de que en este lado sí haya cerrado la herida y en este lado no y ocurra la evisceración. Pero si ustedes ven en esta imagen, pues va a ser que las vísceras van a salir al exterior a través de la herida operatoria. Entonces sí hay que tener bastante cuidado y hay que explicarle también los cuidados que debe tener el paciente después de una operación. Primero es que no debe de toser, también no debe de hacer muchas fuerzas porque puede ocurrir una dehiscencia de herida y posteriormente también la complicación que sería la evisceración. Entonces sí es importante poder enseñarles a los pacientes a que después de las operaciones pues mantengan reposo, tengan dieta, no hagan ejercicios fuertes, si van a la casa pues que no empiecen, por ejemplo, los hombres a rajar leña, las mujeres que no empiecen a tortear o a hacer oficios en la casa, porque esto puede ocurrir, también puede ocurrir después de que ellos se hayan ido a su casa y regresan con estos problemas. Entonces siempre hay que explicarles a los pacientes los cuidados que deben de tener. ¿Qué acciones de enfermería en la etapa postoperatorio nosotros vamos a realizar? La enfermera y enfermero son los primeros en detectar a los pacientes con alguno de estos problemas, siempre, porque recordemos de que enfermería pues está con los pacientes las 24 horas y nosotros somos los que les brindamos cuidados al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, por la cercanía que mantenemos con ellos, por ello es importante saber cómo actuar. Por ejemplo, si ustedes ven una evisceración, no van a salir corriendo, porque lo tienen que atender. O sea, nosotros tenemos que atender a los pacientes con este tipo de patologías o problemas. Entonces, sí es importante poder conocer qué acciones de enfermería vamos a realizar nosotros si ocurriera alguna complicación en la herida operatoria. En estos casos se debe realizar la siguiente intervención. Primero, debemos de poner al paciente en la cama en posición Fuller para aliviar la tensión sobre la incisión. No puede estar sentado y tampoco puede estar acostado, siempre debe estar en una posición Fuller o semi-Fuller también podría estar. Tranquilizar al paciente y pedirle que no se mueva. Esto quiere decir
de que nosotros, por ejemplo, si el paciente ve que sus vísceras se le están saliendo, él no debe de perder la calma, y tampoco nosotros, ¿verdad? Y debemos de explicarle al paciente de que se tranquilice, que no se mueva, que nosotros vamos a atenderlo en ese momento, o también podemos llamar a alguien más para que nos ayude a atender al paciente también en ese momento. En caso de evisceración, debemos de cubrir con un apósito estéril y lo debemos de humedecer con suero fisiológico, en lo posible tibio. No lo podemos poner frío, pero, por ejemplo, si fuera rapidito lo que nosotros debemos de hacer, sabemos, en este caso ustedes ahorita están aprendiendo, de que se debe de cubrir con un apósito, ya sea con una curación grande, para poder cubrir todas las vísceras. Miren, las vísceras están recubiertas dentro de nuestro abdomen, ellas siempre permanecen húmedas. Entonces, al salir al exterior, o sea, hay aire y las puede disecar. Es por eso importante no perder la calma y realizar estas acciones rápidas. Entonces, voy a buscar una curación, le coloco suero fisiológico. Si tuviera yo lugar donde calentar suero fisiológico, pero que sea rápido, para poder mantenerlo tibio, voy, lo caliento rapidito, mojo la gasa, la humedezco dentro de este suero tibio y ya luego se lo coloco en la parte de la evisceración del paciente. Aquí nos dice que debemos de evitar la sequedad y la necrosis tisular. Por ejemplo, si ustedes pueden hacer la prueba, ustedes dejan, no sé, puede ser las vísceras del pollo al aire libre, estas se van a disecar. Lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Lo mismo pasa con nuestras vísceras. Si las vísceras salen al exterior, nosotros siempre las debemos de cubrir con una curación húmeda con suero fisiológico. En este caso sería solución salina. También debemos de notificar en forma inmediata al médico, no esperar 2, no esperar 3 horas, sino que en el momento yo nada más veo que mi paciente sufre alguna evisceración, vengo, le coloco la compresa, le coloco el apósito o la curación húmeda, y después de colocársela me voy rapidito a avisarle al médico o a notificarle al médico. También no debemos de intentar introducir las vísceras, porque se les salió de una vez, las voy a meter. Nosotros no podemos hacer eso. Recuérdense que dentro de nuestro organismo todo está estéril, o sea, nosotros debemos de tener siempre esa esterilidad. Entonces no podemos venir y tocarlo. Bueno, como ya tengo guantes puestos, vengo y le voy a empujar las vísceras hacia adentro. No, nosotros no podemos hacer eso y debemos de tener cuidado también con eso. Debemos de mantener monitorizado al paciente con un adecuado control de signos vitales. En este caso, verificar si no tiene hipotensión, si no tiene hipotermia, también verificar la frecuencia cardíaca, verificar frecuencia respiratoria y también la saturación para verificar o para evaluar cómo está el paciente en ese momento. También nosotros debemos de realizar ejercicios postoperatorios con los pacientes. Primero, el bombeo con los tobillos. ¿Cómo va a ser este bombeo con los tobillos? Ustedes, como el paciente va a estar en posición Fuller, va a tener los pies hacia arriba. Ahí nosotros debemos de explicar los ejercicios que debe hacer. Primero, con los dos tobillos o con los dos pies los debe de bajar y los debe de subir, y luego en forma de círculos ambos. Eso es el bombeo con los tobillos. También debe de repetir 10 veces cada hora. Por ejemplo, ahorita que son las 10, después a las 11, después a las 12, después a la 1 y durante 10 veces, lo mismo, ¿verdad? Primero hacia abajo, hacia arriba, luego otra vez hacia abajo, hacia arriba y después en círculos para poder bombear los tobillos. Este ejercicio lo puede hacer de dos formas. Puede estar acostado el paciente o también puede estar sentado, pero cuando esté sentado los pies deben de estar colgando. Entonces ahí el paciente se puede sentar al borde de la cama y realizar este procedimiento para poder mantener la circulación de su organismo en óptimas condiciones. También están los ejercicios para los cuádriceps. ¿Cómo va a hacer estos ejercicios? Primero se debe de acostar sobre la espalda y debe mantener rectas las piernas.
Se deben tensionar los músculos del muslo de forma tal que la parte posterior de las rodillas presione sobre la cama. Se debe mantener los músculos mencionados durante 5 segundos y debe exhalar lentamente mientras se mantienen los músculos ahí sí que tensionados. Luego se relaja y se debe repetir el ejercicio por lo menos 5 veces por hora. Esto quiere decir, el paciente pues va a estar acostado en una posición supina y va a tensionar los músculos, ahí sí que entonces, si ustedes ven en esta imagen, los cuádriceps son los que están marcados en rojo. El paciente pues debe tensionar estos músculos para poder realizar este ejercicio. Va a respirar y los va a tensionar y luego va a expirar y poco a poco los va a ir soltando. Este ejercicio lo tiene que hacer 5 veces por hora. Entonces, el ejercicio anterior, el bombeo con los tobillos, van a hacer 10 veces. Luego realiza que son 5 veces, pero también tiene que hacer la tensión de glúteos. Se debe acostar sobre la espalda en una posición supina. También se deben de tensionar los músculos de las nalgas como si se tratara de restringir un movimiento intestinal. Se debe mantener los músculos tensionados durante 5 segundos. Se debe exhalar lentamente mientras se mantienen los músculos tensionados. Luego se relaja y este ejercicio también lo va a repetir por 5 veces durante 1 hora. Son 3 ejercicios importantes los que tiene que hacer el paciente durante el proceso postoperatorio. Entonces el paciente llega, nosotros le explicamos estos ejercicios, que debe mover las piernas, que debe mover los tobillos, que debe realizar tensión en los cuádriceps y que también debe realizar tensión en los glúteos, para poder tener un postoperatorio con menor riesgo. También dentro del postoperatorio pues ya vimos las complicaciones de la herida operatoria, pero también hay complicaciones respiratorias. Es fundamental mantener libre la vía traqueobronquial porque puede ocurrir alguna atelectasia, neumonía, absceso y edema pulmonar. Suelen ser secundarios a obstrucción parcial o total de las vías respiratorias por las secreciones retenidas o aspiradas. Tenemos dentro de las complicaciones la atelectasia y la neumonía. Son numerosos los factores etiológicos, entre ellos, por ejemplo, pueden ser narcóticos que suprimen el reflejo de la tos, inmovilización postoperatoria prolongada, por ejemplo, que los pacientes pues no logren movilizarse. Como ya les mencionaba, ¿verdad? Los pacientes pues bajan de sala de operaciones, nosotros debemos esperar 6 horas para poder darles algún tipo de líquidos para que ellos puedan empezar a tomar o a ingerir. Después de eso los pacientes pues ya se deberían de levantar porque no pueden estar acostados por mucho tiempo, pero va a ser según la indicación médica, porque por ejemplo en las cirugías en cirugías ginecológicas que no sean cesáreas, los pacientes pues a veces duran un poquito más tiempo acostados, por ejemplo un día pueden durar acostadas y ya después ya se pueden movilizar. Pero en caso de otra cirugía pues ya va a depender la orden médica. Nosotros le podemos preguntar también al médico cuánto tiempo va a permanecer recostado. Si no nos dice, pues vamos a tomar una hora estándar, que son 6 horas después de que el paciente haya bajado de sala de operaciones, que nosotros debemos de ya empezarlo a movilizar. El paciente debe empezar a caminar para que todo su organismo pues empiece a funcionar nuevamente. También vendajes constrictivos. Estos vendajes pues se realizan en las pacientes que también, o sea, como les mencionaba anteriormente, más que todo en ginecología es donde se utilizan este tipo de vendajes. También si ocurriera alguna deshidratación puede llegar a sufrir alguna atelectasia y alguna neumonía, congestión pulmonar, aspiración de materiales extraños, debilidad de músculos respiratorios. Pueden ser algunas de las características o alguna de la etiología para que llegue a ocurrir una atelectasia o una neumonía.
La atelectasia pues va a ser el colapso pulmonar, y la neumonía pues ya sabemos que es el aumento del flujo o la acumulación de flujo dentro de nuestros pulmones. Por ejemplo, si los pacientes van a tener alguna cirugía electiva, nosotros como enfermeros, si sabemos de que va a tener su cirugía, 2 semanas antes nosotros le empezamos a brindar educación preoperatoria sobre los ejercicios respiratorios que el paciente debe de realizar para evitar todas estas complicaciones. El postoperatorio es importante, la movilización temprana, estimular la ventilación, también los cambios de posición van a ser importantes. También a veces se utilizan mucolíticos para poder limpiar para hacer una limpieza bronquial. Entonces es importante poder tener en cuenta este tipo de situaciones. También puede ocurrir una embolia o un absceso pulmonar. Cualquiera que sea la etiología cardíaca, por ejemplo puede ser hipoxia o tóxica, se desarrolla un factor común: una obstrucción parcial o completa por el líquido de edema, de modo que estos pacientes mueren ahogados. Para el tratamiento van a ser las sondas endotraqueales, aspiración, digitálicos, aminofilina, restricción de líquidos diuréticos, también torniquetes rotatorios en las extremidades. Este tipo de embolia o absceso pulmonar ocurre cuando, por ejemplo, ha habido un trombo en los miembros inferiores y este ha viajado hacia el torrente sanguíneo y se ha quedado en los pulmones. Si ustedes se dan cuenta, pues acá está el coágulo que ha viajado y ya ocurre una embolia pulmonar, que es esto, que va a ser la obstrucción de algún bronquio o algún bronquiolo importante. Entonces debemos de tener cuidado también con este tipo de situaciones. También están las complicaciones gastrointestinales. Las complicaciones gastrointestinales pues se clasifican o se dividen en estreñimiento. El estreñimiento pues va a ser, ustedes ya han hablado sobre eso, nosotros ya se dio la clase de las enfermedades intestinales o gastrointestinales. El estreñimiento pues va a ser la acumulación de heces en el intestino o en el colon, que es esta parte de acá. La impactación fecal, que es cuando hay estreñimiento y se tapa el orificio anal como una bolita de heces, pero esta bolita va a ser dura. También está la obstrucción intestinal, que puede ocurrir en cualquier sitio de estos. Puede también tener diarrea o enteritis por radiación el paciente. También hay complicaciones cardiovasculares. Estas complicaciones cardiovasculares pues se dividen en diferentes. Primero está la taquicardia, que es el aumento del gasto cardíaco, que el paciente pues va a estar con la frecuencia cardíaca elevada. También puede haber una tromboflebitis, que es la inflamación de una vena que va acompañada de la formación de un trombo sanguíneo en su interior. También está la embolia pulmonar. Una embolia pulmonar es un bloqueo súbito de una arteria pulmonar. La causa suele ser un coágulo en la pierna llamada trombosis venosa profunda, que se desprende y viaja por el torrente sanguíneo hasta el pulmón. La embolia pulmonar es un cuadro serio que puede causar un daño permanente en el pulmón afectado, bajos niveles de oxígeno en la sangre y lesiones de otros órganos del cuerpo por no recibir el suficiente oxígeno. Cuando nosotros hablamos pues ya de una complicación cardiovascular, recordemos que en las complicaciones respiratorias también veíamos lo que era la embolia pulmonar. ¿Cómo es que se va a dar esta embolia? Primero va a haber una tromboflebitis, que es la inflamación, o sea, se va a inflamar una vena, pero de los miembros inferiores, y se va a empezar a formar un trombo sanguíneo, o sea, un coágulo. Este coágulo pues se forma prácticamente en la pierna y se desprende y viaja hasta los pulmones o puede llegar también hacia el cerebro. Entonces, si viaja hacia los pulmones ya sería una embolia pulmonar, porque puede tapar una arteria pulmonar. Si tapa esta arteria pulmonar, pues los pulmones ya se ven comprometidos porque ocurre una disminución de oxígeno. También debemos de tener cuidado porque si no
si no se deshace el coágulo, puede llegar a tener un daño permanente al pulmón, puede llegar a necrotizarse esa parte por no recibir el suficiente oxígeno y también porque la sangre pues ya no va a fluir de la forma correcta. También bajos niveles de oxígeno en la sangre porque ya solo vamos a funcionar, ya solo va a funcionar un pulmón, el otro puede funcionar, pero ya no va a funcionar como debería de funcionar. Entonces vamos a sobrecargar a un pulmón y también puede haber un colapso pulmonar porque solo uno va a estar funcionando. Lesiones en otros órganos del cuerpo por no recibir suficiente oxígeno, podemos visualizar la cianosis en los labios o en los dedos, pero es por una embolia pulmonar. También hay complicaciones urinarias y renales. Primero, la retención urinaria. Esta retención urinaria pues va a ser en la vejiga. Puede ser de que se haya tocado la vejiga. La retención urinaria pues puede ser causada por diferentes factores. Entre ellos va a ser el estrés, por ejemplo, el dolor que causa la anestesia general o raquidia, libera catecolaminas, y estas aumentan. Entonces se cree que los receptores alfa-adrenérgicos de los músculos lisos del cuello vesical y la uretra son estimulados por estas hormonas. Las catecolaminas son hormonas, pero están presentes en nuestra vejiga y en la uretra. Aumentan cuando hay dolor y puede ser la vejiga puede aumentar de tamaño y la uretra también. Entonces ocurre una retención urinaria, la que se presenta con más frecuencia en varones de edad avanzada, quiere decir en adultos mayores, pero en los hombres puede ser un poquito más esta complicación. Y también tenemos la insuficiencia renal aguda, que es la pérdida rápida en menos de 2 días de la capacidad de los riñones para eliminar los residuos y ayudar con el equilibrio de líquidos y electrolitos en el cuerpo. También pueden haber infecciones urinarias que se producen debido al mal funcionamiento del sistema renal, por lo que se debe controlar estos problemas y disminuir los riesgos posteriores. Estas son pues algunas de las complicaciones que nosotros podemos encontrar en el proceso postoperatorio, y debemos de tener en cuenta que nosotros vamos a ser los primeros en poder observar al paciente que no tenga pues ninguna complicación y que su postoperatorio pueda ser de una forma correcta y pueda recuperarse más rápido e ir a su casa. Acá terminamos entonces las 5 unidades correspondientes a enfermería médico quirúrgico. El examen parcial, el examen final va a ser el 4 de abril para que ustedes puedan estar pendientes a los exámenes. Espero que les vaya muy bien. Les voy a subir los folletos el día miércoles para que ustedes los puedan descargar y los puedan leer. Si tuvieran alguna duda, pues ustedes me pueden escribir del día lunes en adelante, pero dependiendo de qué día suban el video. Por ejemplo, si lo suben el día martes, ustedes no me van a estar preguntando sobre los trabajos hasta el día viernes. Ahora bien, ¿qué días van a entregar los trabajos? El trabajo de enfermería pues lo van a entregar el día jueves de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ustedes van a poder subir sus archivos en Word, esa computadora, este trabajo, y lo van a subir a la plataforma. Yo les voy a crear los espacios correspondientes para que ustedes los puedan subir. Entonces damos por finalizados los cursos, tanto de enfermería como técnicas. En técnicas pues ya no tenemos contenido, ya son nada más los cuidados posanestésicos, pero ya los vimos acá en enfermería. Entonces se finaliza con los 2 cursos, esperando que hayan tenido en cuenta que todos no nos esperamos esta situación sobre el coronavirus, pero sin embargo se dio. Entonces cuando regresen pues ya espero que hayan visto el video de técnicas en enfermería y pues ya poder replicarlo, ya lo puedan replicar ustedes para que no ocurra ningún inconveniente y puedan ir y realizar las prácticas en forma efectiva.
Si tuvieran alguna duda, pues me escriben. Entonces, feliz tarde, feliz día o feliz noche, dependiendo de la hora en que estén viendo el video. Y les voy a estar siempre comunicando sobre las decisiones que se tomen dentro de la escuela. Gracias.